Las emociones son parte importante de sus relaciones, pero esas relaciones interpersonales están interferidas por una comunicación deficiente y una inhabilidad social. Se puede constatar que su forma de relacionarse en muchas ocasiones no es positiva. Y uno puede en muchas reuniones verificar que su necesidad de comunicación tiene que ver con una falta de códigos comunes. Entonces, hay otra necesidad importante dentro de esta familia que es la necesidad de reinstalar dinámicas comunicacionales nuevas. No se saben comunicar, no saben decir las cosas que necesitan decir de una manera positiva. Aparece normalmente el conflicto inmediatamente en la comunicación, en el diálogo que se produce dentro de la consulta y dentro de la terapia. Existe normalmente una forma de comunicarse que hace que ellos normalmente se estén interrumpiendo y no digan las cosas como debieran decírselas en el momento adecuado. La terapia individual a cada miembro es una necesidad, porque cada miembro tiene un rasgo y el que no lo tiene está de alguna manera interferido por la emoción, el hecho de sentir que cada vez que se comunican están fallando, hay algo que no funciona. Y esa es la sensación más generalizada dentro de la familia Asperger. Y por último está la imagen del cuidador informal, que ya habíamos dicho que en las familias latinoamericanas está asumido por la mujer, por la esposa, por la madre, por la hermana. No solamente en relación al cuidado de un niño con condición autista, también, por ejemplo, en los ancianos. También se ve que el cuidador informal está presente como la mujer. Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles serían los objetivos de una terapia para una familia Asperger? Lo primero es llamar la atención sobre la necesidad de una anamnesis profunda, una anamnesis que no puede durar 5 minutos y que a través de esa anamnesis uno tocar aquellos puntos y aquellos conflictos que están haciendo que no se pueda evidenciar el amor como razón de la unidad familiar, la expresión de las emociones de forma correcta, tanto las negativas como las positivas. ¿En qué sentido? En que cada miembro tenga una forma de comunicarse que los demás puedan entender y que descifren sus propios códigos. ¿Cómo se logra eso? Capacitando a los miembros en un estilo sano de comunicación. Entender que cada uno de ellos tiene una dificultad para expresar sus emociones y ponerse de acuerdo en cómo construir un código común. ¿Cómo se construyen los códigos comunes? En algunos sentidos, hay que recordar que las personas Asperger necesitan medios controlados de relaciones. Por lo tanto, la revitalización de los ritos al interior de la familia ayuda mucho. ¿Qué ritos? No solamente los que todos los conocemos, por ejemplo, un casamiento, una fiesta, la visita a una familia amiga. También está el hecho de tomar desayuno juntos, comer juntos, participar de una actividad recreativa juntos. Porque dentro de lo que he visto como experiencia de la familia Asperger, puedo decir que se pierde el sentido de los ritos y cada vez cada uno de los miembros hace su vida particular en su dormitorio. Entonces se necesita sacar a cada uno de los miembros de su dormitorio y proponer actividades de esparcimiento juntos. Y eso hace que al sentarse juntos tengan la oportunidad de conversar y de interactuar. La intervención terapéutica a cada miembro es necesaria desde el punto de vista de revitalizar sus propios códigos, su forma de comunicarse, no solamente a nivel oral, también a nivel de la comunicación no verbal. Pues aquí hay un punto bien importante, porque una de las observaciones que se reitera dentro de las terapias y de lo que yo he trabajado con la familia es que hay una especie de alteración en lo que significa en los gestos. Eh, Hay una especie como de no verbalización correcta y no, la gestualidad no está de acuerdo con
la intensidad de la emoción. Tenemos entonces, por ejemplo, padres que al llamar la atención a uno de los hijos, lo hace de forma desproporcionada y los gestos están desproporcionados a el objetivo de la educación, ¿me entiendes? Y al momento. Y también está, por ejemplo, en el caso de la persona Asperger, esto la hace caer en crisis, porque ella no entiende este gesto, ¿no es cierto?, de gran intensidad y se produce un estrés familiar que va incrementándose en la medida que cada miembro tiene este problema. Bueno, y por último, el empoderamiento del cuidador informal. Me refiero al empoderamiento del cuidador informal cuando tenemos que esta mamá, que ha sido, ¿no es cierto?, llevada a esta experiencia de tener un hijo con condición Asperger y nunca ha tenido ningún tipo de educación con respecto al tema y necesita saber de qué se trata cada una de las características. En la medida en que ella maneja la información, baja también su nivel de estrés, porque tenemos que tener en cuenta que esa mujer, ese cuidador informal, tiene que llevar las riendas de toda la familia. ¿En qué sentido? En que permita que cada uno de los miembros tenga una interacción cuidadosa y tenga una interacción que también ayude a la educación del niño con condición Asperger. Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son los procesos involucrados dentro de una terapia para una familia Asperger? Reeditar la historia familiar. Todos sabemos que dentro de la condición Asperger también existen condiciones cognitivas. Y dentro de las condiciones cognitivas que más hace, de alguna manera, interferencia y produce estrés, es esta sensación de no pertenencia, de no recordar ciertos hechos, que tienen que ver con el proceso del lenguaje, que interfiere con la memoria. Entonces, hacemos una especie como de trabajo con la historia familiar donde cada uno de los miembros recuerda procesos o recuerda instancias de la historia familiar especiales, eh, momentos gratos, momentos tristes, momentos de mucho miedo, y se va construyendo a través del trabajo de la memoria, a través de las fotos y los relatos de los más viejos. Por eso es un trabajo que se hace con varias generaciones de una familia. Después, estructurar mediante horario y cronograma las actividades diarias comunes. Estamos hablando, la familia dentro del hogar necesita estructura, porque la persona Asperger necesita tener estructura porque de esa manera baja su ansiedad. Las personas Asperger pueden estar dentro de las personas que se apegan a la rutina y dentro de la misma familia pueden haber personas que no entiendan su necesidad de la rutina. Y por eso que es importante entregar capacitación. Luego está la reflexión sobre los espacios personales. Cada uno de las personas que están dentro de una familia Asperger necesita entender el respeto a los espacios personales, que existen momentos para cada uno, que cada una de las actividades que se puedan hacer tienen normas y esas normas verbalizarlas, porque la persona Asperger, el niño Asperger, no entiende cuando no hay una palabra oral, una palabra concreta dicha. Y por último, la incorporación y la construcción de códigos comunes indica, ¿no es cierto?, que vamos a adscribir a cada uno de los miembros a este contrato silencioso, a este contrato que va a estar verbalizado y que va a ser parte de esta idea de la familia. En todo este proceso existen estrategias. Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son las estrategias aplicadas en casos reales? Tienen nombres y yo las voy a explicar una por una. Tenemos el trabajo del árbol genealógico, que es un trabajo que se va haciendo paulatinamente, puede estar en un libro, o en una cartulina grande, en un lugar especial de la familia, donde cada uno va poniendo fotos de personas, fotos de la familia, y van escribiendo las historias asociadas a esas personas. De esa manera poblamos la historia de la familia y empezamos a hacer sentir la identidad común que tienen. Y sirve también como trabajo de recopilación de datos
y en donde salen las descripciones y salen también descripciones de personalidades o de rasgos de personalidad importantes donde uno va entendiendo dónde vienen, ¿no es cierto?, los rasgos genéticos que van apareciendo en las nuevas generaciones. Este trabajo también sirve como antecedente y como capacitación, por ejemplo, para los nuevos miembros, para los más jóvenes que quieren formar familia y ellos ya están preparados y saben que dentro de su familia hay un rasgo Asperger y están conscientes y hacer de esa manera un trabajo precoz con sus hijos. Luego está el método metalingüístico, que es un trabajo de recolección y eh, fue de alguna manera construido por mí, por los hallazgos, desde el trabajo con lo que se refiere a la teoría de la comunicación de Jacobson. Están los elementos, ¿no es cierto?, de la comunicación, y uno de los elementos que está referido con el código, que es la función metalingüística, que es hablar del lenguaje con el lenguaje. Y en este sentido, mientras antes se da eh, la, la capacitación a los miembros de la familia para que puedan detectar cuando un chico Asperger está equivocando los términos y está entendiendo mal y producir en él la sensación y el darse cuenta de que él está entendiendo mal, mientras antes se produce eso, estamos de alguna manera interviniendo para que él no sienta, que es una frase que yo escucho muy a menudo en chicos Asperger que no han llegado prontamente a la consulta, es la sensación de sentir que ellos son tontos, que ellos algo tienen, que tienen una deficiencia, y esa intervención metalingüística quiere decir que ellos logran darse cuenta que eh, lo que ellos han entendido como algo concreto tiene una traducción o es una frase que tiene una traducción que es de otra manera. Por ejemplo, cuando los niños comienzan eh, a evaluar, ¿no es cierto?, los gestos de los demás y las entonaciones. Está un chico que dice, mamá, tengo un compañero que me dijo, ¿sabes? Es que sí, tú entendiste, seguramente tú entendiste mal porque tú eres muy tonto, ¿verdad? Cuando en realidad lo que estaba queriendo decir era que de verdad el niño era muy inteligente. Entonces el niño llega donde la mamá y les dice, mamá, el compañero me dijo, porque tú entiendes todo, sí, porque tú eres muy tonto. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Significa que él me dijo tonto o me dijo otra cosa? Y en ese momento la mamá tiene que intervenir y aclarar, decirle que en realidad la entonación cambia el significado de aquello que está dicho en forma concreta. Por lo tanto, lo que le quiso decir no es tonto, sino que todo lo contrario, le estaba dando, le estaba diciendo algo bueno, que era muy inteligente. Entonces, en ese sentido, este método ayuda a hacer entender a las familias que es muy importante estar alerta a cuando él intervenga o cuando se ocupen frases con sentido, ¿no es cierto?, distinto al concreto. Después estamos con la formación de red de apoyo familiar. ¿Cómo se enseña a una familia que ya de partida sabemos que tiene cierta inhabilidad social a formar una red de apoyo familiar? Y ese es un desafío, y que entiendan que en la medida en que ellos salen de sus cuatro paredes, ellos logran tener otras personas que los van a ayudar. Siguiente slide, por favor. ¿Cómo yo formo una red? El primer paso es entender que el cuidador informal es el eje de la terapia. Yo empodero al cuidador informal cuando lo capacito, cuando le enseño cómo son las características y cuáles son las estrategias que puede ocupar dentro del hogar y fuera del hogar para potenciar a su hijo Asperger. Entender que el cuidador informal es el líder que dirige la estrategia de la intervención. Y dentro de esta tarea del cuidador informal, tenemos que entender que en algunos momentos hay que relevar al cuidador informal para que tenga sus tiempos fuera, para fomentar el autocuidado, porque el autocuidado significa que el cuidador informal aprende que el estrés
la ansiedad, la tristeza pueden jugarle en contra y va a terminar enfermo. Y enfermo no va a servir para sacar adelante a sus hijos ni a su familia. Por lo tanto, la contención emocional de los otros miembros también debe ser parte importante de esta ayuda hacia el cuidador informal. Y por último, la formación de la red de apoyo a través de su rol de relacionador público. Siempre dentro de estas familias hay uno que toma la batuta y que comienza a entender que en la medida en que ellos logran estrechar lazos con otras familias que tienen la misma dificultad que ellos, logran, ¿no es cierto?, avanzar. Siguiente slide, por favor. Uno de los puntos más importantes de trabajo del cuidador informal es la mediación con los otros sistemas, y entre ellos el más importante es con la escuela y los grupos de pares. La formación de red de apoyo dentro de la escuela comienza con la búsqueda de un profesor tutor. Esta búsqueda necesita que venga también desde el establecimiento educacional, donde ellos saben y conocen quiénes son aquellos profesores que están comprometidos con la causa, ¿no es cierto?, de la neurodiversidad. Y la organización de actividades sociales al interior del hogar con compañeros de clase y sus padres para poder hacer, ¿no es cierto?, una red de apoyo que esté pendiente del chico dentro de la escuela y que sus compañeros comprendan no solamente a la persona Asperger, sino a todos aquellos que tienen condiciones neurodiversas dentro de su establecimiento educacional. La sensibilización de los padres del compañero de curso parte, ¿no es cierto?, como actividades recreativas. Y para poder hacer esas actividades recreativas se necesita el apoyo del colegio y la formación del padre y de los miembros de la familia para que comprendan que en la medida en que hay una conciencia sobre la diversidad, existe también aceptación. Sensibilización de la comunidad escolar a la inclusión y a la diversidad en todos los sentidos y especialmente en la preparación de los profesores, porque el que está dentro de la sala de clase con los niños también actúa como mediador frente a la realidad y a la neurodiversidad. Siguiente slide, por favor. Y las conclusiones serían, por ejemplo, la necesidad de la capacitación de la familia y su entorno, no solamente en lo que se refiere a las capacidades o las discapacidades de cada uno, sino los términos que se ocupan a nivel de profesionales, para que ellos puedan identificar con las palabras precisas cuáles son los momentos y las cosas que están sucediendo a la persona Asperger y al resto de la familia. Porque cada uno de los miembros y cada uno de los roles que tiene dentro de la familia produce cierto estrés y tiene características que se van repitiendo dentro de la familia. Por ejemplo, la vivencia del hermano de la persona o del niño con síndrome de Asperger es una sensación muy particular y que necesita también ayuda terapéutica. El padre, en muchas ocasiones, que se siente relegado, necesita también un tratamiento especial para que él pueda sentirse involucrado. Y en muchas ocasiones existe otra persona también que es adulto ya, que tiene síndrome de Asperger y que no ha sido diagnosticado y que comienza a hacer un proceso de evaluación de su propia existencia a través de la experiencia y de la información que ha recibido. También es importante tener en cuenta que esos procesos emocionales hacen que el nivel de estrés de la familia aumente. Coordinación de los especialistas para evitar el estrés del cuidador informal. Debe existir un profesional que lidere a todos los profesionales que están tratando a una persona Asperger, ya que la familia que tiene a este niño Asperger y que ha sido bombardeado con la información de muchos especialistas, necesita también entender cuál es el proceso y qué es lo que se va buscando. Al elevar la calidad de vida del cuidador informal, elevamos la calidad de vida de toda la familia Asperger y, por supuesto, elevamos la calidad del niño Asperger. Formación de la red de apoyo.
En ese sentido, necesitamos un trabajo especial, y no solamente a nivel de la familia, sino que a nivel de la comunidad, a nivel estatal y a nivel país. Especialmente en Chile tenemos una necesidad de formación de redes de apoyo, porque las redes de apoyo no están presentes, y cuando están presentes no hacen su trabajo debidamente. Necesitamos que las personas que estén a cargo especialmente de los colegios, de las instituciones educativas y en especial de todo lo que tiene que ver con las redes de apoyo a través de la salud mental en Chile sean reeditadas, sean repensadas, porque las personas que tienen dentro de su hogar personas con una neurodiversidad necesitan un apoyo constante y adecuado. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Queda abierto el derecho de palabra o la oportunidad para que las distintas salas hagan preguntas. Tenemos en este momento pocas salas, pero con una asistencia significativa. Hay 12 personas en Venezuela y en Argentina tenemos 15 personas. Quisiéramos saber, por ejemplo, en Unicosta cuántas personas tenemos, pero le damos el pase a quienes tengan preguntas desde las distintas salas. Entiendo que Argentina tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Una consulta de una mamá es por qué aparecen en los niños conductas de autoagresión y cómo se pueden abordar. ¿Alguno de los panelistas quisiera intervenir? Si quieres puedo contestar yo, desde mi experiencia. Adelante, Isabel. En general, creo que uno de los momentos más importantes tiene que ver con las alteraciones sensoriales. Las alteraciones sensoriales significa que dentro de esta capacidad de seleccionar el estímulo, un niño Asperger o un niño autista ha perdido esa capacidad dentro de sus características neurológicas. No está esta selección automática del cerebro para apagar el resto de los estímulos y centrar el estímulo que necesita. Por lo tanto, es como que subieran y bajaran el volumen de todos los sentidos en distintos momentos. Por lo tanto, el niño, cuando está expuesto a un ambiente donde la estimulación esté fuera de control, excesivo ruido ambiental, o que él esté, ¿no es cierto?, con mucha eh, luz, o que sienta que está siendo, digamos, tocado por muchas personas, o que está siendo invadido su espacio personal, él puede en algún momento sentir que no lo soporta, y ahí en ese momento comienza a pegarse como una respuesta, ¿no es cierto?, a esta sensación de pérdida del control de la estimulación. Como, como intervención, yo siempre digo que hay que retirar al niño lo más posible de la estimulación y contenerlo físicamente y llevarlo ojalá a un lugar sin luz, sin ruido, hasta que logre calmarse. Eso sería mi respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de las salas que están participando? O si hay una intervención de los panelistas también, ¿no? Sí, igual de una mamá, poder que le puedan explicar si esto de poder tolerar a estar con muchas personas es una característica que aparece comúnmente.
¿Alguno de los panelistas quisiera intervenir, por favor? Bueno, yo, es similar a lo que se acaba de comentar de dificultad en estar en situaciones con muchas personas. Conllevan normalmente aquí se me... Oh, ok. Conllevan normalmente a una sensación de overestimulación sensorial. Puede venir a través de algo tan simple como el sonido, puede venir a través de la presión social de tener a muchas personas alrededor y la posibilidad de ese contacto social. Y que lleva a esa casi frustración o dificultad de estar en ese tipo de situación. Pero sí, es algo muy común, es algo muy común que padres de niños con estas situaciones nos dicen normalmente. Por lo menos en mi práctica clínica es muy común verlo. ¿Otra pregunta o comentario? Yo tengo uno de Shirley Núñez. Adelante, adelante. Shirley Núñez desde Lima, que nos sigue a través del streaming, hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan necesario es que un niño con síndrome de Asperger asista a un colegio donde también vayan niños con un síndrome de Asperger, o es mejor mantenerlo en un colegio regular? ¿Podría responder esa pregunta? Adelante, para eso estamos. Yo creo que lo que se estila y se hace, digamos, a nivel mundial es, digamos, el concepto de integración, ¿no? De tratar de que el chico con síndrome de Asperger asista y lleve una educación regular, ¿no? Bajo un sistema, pues, de adaptación, ¿no? En realidad en América Latina estamos lejos todavía de la inclusión educativa, ¿no? Es una muy buena idea, pero realmente no tenemos o no se cuenta dentro de los aparatos políticos con el darle a las escuelas los medios para poder incluir satisfactoriamente a un niño con síndrome de Asperger. Eso no quiere decir tampoco que se tenga que preferir una educación de tipo, digamos, de la escuela especial, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, siempre, digamos, la persona con síndrome de Asperger se beneficiará mucho más de una educación regular y, digamos, los que trabajamos en esto estamos llamados de alguna manera a sensibilizar al entorno, ¿no? A hablar con los profesores, explicar qué es el síndrome de Asperger, que cada chico con síndrome de Asperger conozca también su diagnóstico como una manera de autoconocimiento y que sus compañeros también lo conozcan, ¿no? Cada vez creo que mientras el entorno tenga más información sobre el tema, digamos, garantizamos una mejor educación y una mejor sociedad acogida para la persona con Asperger. Si me disculpa, ¿podría agregar algo yo? Adelante, Isabel. Creo que agregando a lo que dice mi colega, creo que es importante también recalcar que la persona con síndrome de Asperger tiene una habilidad muy destacada para la imitación y para construir lo que llamamos conductas adaptativas. ¿Qué quiere decir una conducta adaptativa? Quiere decir que a medida que elevamos el coeficiente intelectual de la persona Asperger, ella tiene mucha capacidad para pasar desapercibida, entonces necesita aprender.
Y esto que no ha sido aprendido de forma instintiva, que no viene con ella, lo aprende de forma racional, de forma consciente. Y en ese sentido, cuando nosotros intervenimos o hacemos que la persona Asperger esté en un colegio regular, la ayudamos a que ese proceso de imitación sea más efectivo y su inclusión sea, ¿no es cierto?, también mucho más certera. Gracias, Isabel. No, no. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, aquí de la Universidad de la Costa hay un estudiante que tiene una pregunta. Buenas, ¿qué tan necesario es el cambio del currículo para un niño Asperger o puede ser que tenga el mismo currículo que los niños normales, regulares? ¿Me permite responder a mí? Adelante. Bueno, en ese sentido tengo una experiencia muy cercana, porque yo soy profesora de lenguaje. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes en la evaluación de un niño con síndrome de Asperger es aquella área que está siendo potenciada y hacer perfiles cognitivos. Y en ese sentido es muy importante el trabajo de los neuropsicólogos para aplicar los test, ¿no es cierto?, que nos van a dar los perfiles de las áreas que están dañadas y las que no están dañadas. En ese sentido, cada niño Asperger es muy particular, no se puede generalizar. Hay niños que tienen muchas habilidades en el área de las matemáticas, hay otros que tienen desarrollado el área del lenguaje, obviamente que en el área de lo que quiere decir del lenguaje concreto. Entonces, tenemos que hacer una evaluación primero neuropsicológica y a través de una psicopedagoga lograr un perfil cognitivo. Y a partir de eso formular la necesidad de una adecuación curricular. En muchos casos, las adecuaciones curriculares no son efectivas. Los colegios no están preparados, en muchas ocasiones no tienen los profesionales idóneos para llevar a cabo una adecuación curricular correcta. Entonces, ahí lo que está, digamos, como trabajo es que a partir, ¿no es cierto?, de la adecuación curricular exista un trabajo ya más concienzudo desde los especialistas que tratan directamente al niño e intervenir en la escuela. Esa sería mi respuesta. Pregunta Maritza López de República Dominicana. ¿Alguno de los exponentes tiene estadísticas actuales sobre el porcentaje de jóvenes o adultos con Asperger que evolucionan hacia una verdadera autonomía en términos de relación de pareja, laboral y vida independiente? Yo no, por favor. Yo puedo hablar yo creo sobre, que hay un equipo de investigación primeramente en la Universidad de Boston que ha estudiado un tema un poco controversial porque el tema es sobre el curamiento, entre comillas, porque ellos definen el proceso de si es posible encontrar una persona que llega a un momento a no cumplir o no tener los síntomas de autismo y no tener el síndrome en sí. A la primera vez que yo oí sobre ese tipo de investigación estaba un poco muy escéptico, por supuesto, pero la definición que ellos utilizan sobre si están curados o no, entre comillas, de nuevo, es bien estricta. A pesar de lo escéptico que estaba yo, estaba un poco sorprendido de lo estricto que era la definición, incluida no tener síntomas, incluida no tener dificultades funcionales en la parte social, incluida no tener esas dificultades sin la necesidad de ser ayuda,
porque por ejemplo hay muchos niños que están en el colegio en el mainstream, en el integrados totalmente, pero todavía necesitan un poco de ayuda y en ese caso no cumplirían con esta definición. Y entonces con esa definición tan severa, ellos comenzaron a estudiar casos desde niños a ver qué porcentaje de ellos cumplían con esa definición. Y el porcentaje de ese laboratorio es relativamente alto. Ellos dicen que entre 15 y el 20% de los casos que ellos han estudiado, y han sido miles de casos que ellos han estudiado, llegan a un momento durante la adultez, donde cumplen con esa definición de que no tienen el síndrome más. Ahora, digo esto con un poco escéptico, por supuesto, pero también tenemos que tener un poco de escepticismo porque no hay muchos laboratorios que han podido hacer la misma investigación y replicarlo. Entonces, esta información viene casi de un solo programa de investigación y los intentos de replicar, de encontrar los mismos resultados en otros laboratorios no han sido tan optimistas. Yo quisiera agregar de que lo que tenemos que considerar es que para una persona con síndrome de Asperger específicamente o con autismo leve, no existe en realidad un techo al cual pueda llegar. Digamos, de manera cognitiva, sabemos que va a tener intereses muy específicos y posiblemente pueda desarrollarse a nivel de experto en muchos campos. Entonces, por ese lado, lo que uno debería hacer es tratar de adecuar el entorno a las necesidades de la persona con síndrome de Asperger para que pueda desarrollarse académicamente en lo que desee y laboralmente en lo que quiera trabajar. Las dificultades básicamente van a ser desde el punto de vista social, ¿no? Y esto la persona con Asperger tiene que saberlo de alguna manera, ¿no? Y también evidentemente las elecciones de la persona con síndrome de Asperger tienen que ser pues llevadas hacia, digamos, lo que Ottgen llama la construcción de un nicho, o sea, elegir carreras, situaciones en las cuales, digamos, posiblemente el contacto social sea el menor posible y, digamos, el despliegue de sus habilidades específicas, de estas siglas de habilidades de las cuales hablamos, sea, digamos, mucho más patente, ¿no? Lo que es interesante para mí de esa experiencia de mi colega es que sería interesante ver qué porcentaje de estas personas que han sido identificadas como que no tuvieran el síndrome, entre comillas, de que en el sentido de que funciona totalmente normal, sin ningún problema, han sido personas donde su entorno le han hecho un buen enlace con sus propias habilidades, en contra de otras personas donde han habido más discrepancia, no un buen enlace entre su entorno, entre sus decisiones en torno a su carrera, a su formación, a su tipo de trabajo, el tipo de interacciones sociales que tiene alrededor y con sus propias habilidades. Sería interesante ver si un enfoque mucho más fuerte en tratar de conseguir ese enlace resulta en vidas que son totalmente funcionales, con muy pocos problemas, especialmente en la parte ámbito social. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta o intervención por parte de las salas que están participando? Sí, en Argentina. Otra consulta de una mamá. ¿Puede ocurrir que un niño sea primero diagnosticado con autismo y luego cuando pasan los años y lo reevalúan tenga síndrome de Asperger? ¿O tendría que ser el primer diagnóstico desde la primera vez que lo evaluaron? Bueno, puedo decirle por mi posición, depende de qué definición se utiliza para el diagnóstico.
Aquí en Estados Unidos, que ha sido muy regido por el DSM, lo que usted comenta pasa muy a menudo. Y no solamente así, sino que no solamente a través de los tiempos, sino a través de clínica. Me llega a mí una familia donde el primer clínico que vio le dio un diagnóstico de autismo, el segundo clínico le dio un diagnóstico de Asperger, el tercer clínico le dio un diagnóstico más general y cambia mucho, pero no es una reflexión real sobre cambios del cuadro clínico, sino es más una reflexión sobre las preferencias clínicas del clínico. Entonces, técnicamente, si nosotros tuviéramos unos criterios y una definición muy clara y muy estricta que tenga una frontera entre uno y el otro que es bien claro, eso no necesariamente no debería pasar tan a menudo como pasa. Pero pasa muy a menudo, y la pregunta real en mi caso, cuando hablo con familias que están preocupadas que si verdaderamente el niño tiene autismo de alto funcionamiento, tiene Asperger, es si verdaderamente esa distinción tiene algún tipo de significado funcional, clínico, real, en términos de qué es lo que vamos a esperar, qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento, qué es lo cómo vamos a conceptualizar al niño. Y en muchos casos no hay diferencia, no importa y he hablado con clínicos que me dicen lo mismo, que si la familia quiere que el niño tenga el diagnóstico de autismo de alto rendimiento, de alto funcionamiento, y no quiere el diagnóstico de Asperger, y eso es lo que quiere, bueno, ahí se le da ese diagnóstico, porque el clínico cree que no hay mucha diferencia real en términos de qué es lo que va a pasar después del diagnóstico. Gracias. Desde Venezuela, desde la sala de la Universidad de los Andes, en Venezuela, tienen una pregunta. Adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Okay. Bueno, en primer lugar, desde Red Praxis queremos dar las gracias a los 3 expositores por su colaboración, por su participación, por su brillante exposición, que yo creo que ha sido conforme al diseño y bien complementaria como se quería, ¿no? Por aquí tenemos un par de preguntas diferentes, de diferente origen y alcance, que quiero las dos para que nuestros panelistas puedan ir pensando la respuesta mientras se va haciendo cada una de ellas, ¿no? Por un lado nos preguntan, motivado en las crisis depresivas que se presentan en la adolescencia, cuál es la experiencia que los panelistas tienen en relación a la frecuencia en que se dan estas crisis depresivas en los adolescentes con síndrome de Asperger. Y la segunda pregunta es muy concreta en relación a cómo iniciar el trabajo en un adolescente, también de 13 años, pero que presenta 3 compromisos: el de autismo, compromiso intelectual y ceguera. Para usar su tacto se rechaza todo lo que implica tocar consistencia, textura y objetos pequeños. Es una pregunta: ¿cómo iniciar la intervención en este caso de triple compromiso? Voy a responder yo primero. ¿Aló? Adelante, adelante. Ya. Con respecto a la presencia de la depresión en adolescentes Asperger, tengo que primero hacer una separación entre hombres Asperger, adolescentes, niños Asperger y niñas Asperger. La crisis más importante que tiene un chico del síndrome de Asperger aparece normalmente entre los 13 y los 14 años.
¿por qué aparece esta crisis? Está asociada al proceso de la adolescencia y a la aceptación del grupo, porque para ellos es muy importante que sus pares lo acepten y sentir que tienen porque está la búsqueda de la identidad de los adolescentes, entonces ellos necesitan una aceptación del grupo. Y precisamente en este momento, cuando ellos están buscando que el grupo los acepte, ellos ya han hecho el proceso de darse cuenta de que son diferentes. Y como no han tenido la oportunidad, en el caso, por ejemplo, hay dos diferencias. En el caso, por ejemplo, de los niños que no han sido intervenidos terapéuticamente, ellos no han hecho un proceso de autoestima, de trabajo con la autoestima. Por lo tanto, ellos se sienten menoscabados y en ese momento aparece la depresión por la frustración que sienten al no ser aceptados en el grupo de pares. En el caso de niños que han sido intervenidos terapéuticamente, el proceso de la autoestima ha sido fortalecido a través de el trabajo con las áreas de interés, el área de interés que tienen y capacidades especiales. Por lo tanto, esa capacidad especial que ellos tienen se vuelve una especie de carta de presentación dentro del grupo y son aceptados. Por lo tanto, el proceso depresivo se ve bastante minorado. En relación a las niñas Asperger, el proceso más importante de dificultad y de alteración no tiene relación con la aceptación de los pares. Las mujeres no tienen necesariamente esta necesidad tan perturbadora de ser aceptadas por el grupo. Sin embargo, se traslada más o menos entre los 16 y los 17 años, en donde ellas ya han terminado su proceso de cambio, digamos, de la sexualidad, ya han tenido sus primeras reglas, están con todo el proceso del cambio físico y han empezado con el proceso de la búsqueda de pareja. En ese momento, las mujeres Asperger, las niñas Asperger, tienen el proceso más importante, porque se dan cuenta de que, a pesar de que no se les nota que tienen una dificultad en la comunicación y en lo social, en el tú a tú, digamos, en estas relaciones de cercanía con el otro sexo, se nota que hay una deficiencia, una discapacidad para entender los mensajes no verbales y en establecer límites, precisamente en la búsqueda de la pareja. Por lo tanto, ahí aparece esta sensación depresiva y esta sensación de no ser aceptable para el resto. En general, los chicos Asperger, los niños Asperger, sufren de esta depresión, pero están asociadas al sentimiento de frustración. Esa es mi experiencia. ¿Algún otro comentario por parte de los panelistas? Creo que habían hecho dos preguntas en ese caso. No sé, Cheo, desde allá, desde Venezuela. Hay una segunda pregunta en relación a el tipo de problemas un poco mayor que se presenta cuando hay múltiples compromisos. En este caso se hablaba de el compromiso del autismo propiamente dicho con un compromiso intelectual y ceguera o deficiencia visual. Aquí en Mérida se han tenido algunos casos así, entonces esto quizás es lo que motiva el interés en saber desde qué manera se puede hacer el abordaje o qué recomendaciones hay para el abordaje de este tipo de intervenciones. Sí, puedo hablar un poco sobre experiencias que hemos tenido similares aquí, donde yo vi un caso donde no solamente la persona, el niño tenía ceguera, pero que los padres tenían problemas de lenguaje oral, eran sordomudos. Entonces imagínate la combinación de un niño que tiene ceguera y con los padres sordomudos. Entonces tenían una casa que es
muy callada, muy silenciosa, porque los padres no necesitaban esa estimulación y al mismo tiempo el niño tenía la ceguera, que era un caso un poco difícil. Pero, y hemos visto casos similares, y una de las cosas que me pareció interesante durante la selección del equipo de apoyo y de la selección de los tratamientos es que normalmente hay un movimiento hacia la integración del tratamiento, un movimiento hacia vamos a hacer un solo tratamiento integrado. Pero en este caso ocurrió de que la intención era un poco distinta, había una sensación de que se tenía que comportamentalizar el tratamiento, especialmente porque estábamos no solamente hablando sobre problemas, específicamente problemas físicos como somos la ceguera, sino que estamos hablando de culturas distintas. Estamos hablando de la cultura de la sociedad con gente con problemas de la visión, y la cultura de la sociedad con gente de problemas con autismo, y también la cultura de la sociedad con gente de problemas con deficiencias intelectuales severas. Y que hay componentes dentro de esa cultura y dentro de desarrollar los enlaces de los apoyos dentro de esa cultura que casi que se perdían cuando se intentaba integrar totalmente el tratamiento. Entonces, en esos casos, en los casos en los que yo estuve involucrado, se intentó tratar de atender a las diferentes dificultades un poco casi que por separado, con un poco de integración y comunicación entre los ayudantes, pero pero mantener esas culturas que le aporten mucho al individuo, mantener esas culturas separadas para que ellos puedan beneficiarse de esas culturas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya estamos llegando al final de este encuentro. Sí, desde Argentina. Una última pregunta es, si bien ya estuvieron brindándonos algunas sugerencias para el trabajo con las personas con síndrome de Asperger, ¿qué otras estrategias se pueden recomendar para las situaciones donde un joven no puede expresar correctamente con lenguaje algo que le sucede? Nosotros acá utilizamos bastante lo que son apoyos visuales, pero ¿hay otras estrategias? Voy a responderle. Adelante, ¿Aló? Isabel. Uno de los trabajos que realizo dentro de mis talleres con personas que tienen dificultad para expresar oralmente sus emociones es el trabajo frente a un espejo. Frente al espejo y con ayuda de un monitor o del mismo padre, ir dando, ¿no es cierto?, los conceptos y especificarlo. Por ejemplo, decir esto es estar triste y hacer la mímica de lo que es estar triste. Después, primero empezamos con las emociones básicas: tristeza, rabia, alegría, confusión, miedo. Y hacemos la mímica y hacemos que él también aprenda a hacer la mímica frente al espejo. Y luego vamos haciendo, después de que tenemos las emociones básicas, podemos agregar distintos estados como confundido, como estar alegre o estar impresionado, y agregar y tener alrededor de 20 términos para describir ciertas emociones. Y esas emociones uno tiene que entender que la capacidad del lenguaje es creación de mundo. Si tú no tienes una palabra para decir lo que te pasa, entonces eso es una nebulosa dentro de lo que está pasando en tu interior. Si tú le pones un concepto, una palabra, en ese momento existe. A eso se refiere esta palabra. Entonces, tú tienes después el del trabajo de conceptualizar ciertos estados. Viene la segunda parte, que es hablar de intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando uno dice que está
alegre a cuando uno dice que está muy alegre o que realmente está maravillosamente alegre. Y bueno, cada uno puede poner distintos niveles a cada una de las emociones. Cuando uno dice que está molesto o cuando uno dice que está enojado y después uno dice que está furioso, y hacerle entender, ¿no es cierto?, a través de esta dramatización frente al espejo y ocupar los gestos de la cara y hacer el contacto de la emoción con la gestualidad. Esa sería mi propuesta de trabajo. Gracias, Isabel. En esa misma dirección testimonial nos pregunta Shirley desde Lima, ¿cómo le explico a mi hija de 6 años sobre el síndrome de su hermano de 8? ¿Me recibieron? ¿Me copiaron? Pregunto. Sí. Yo creo que voy a contestar yo. Yo creo que hay que ocupar palabras simples. Hablar principalmente de la neurodiversidad. Decir que todos somos diferentes. Y hacerle comprender que en realidad cada uno de nosotros tenemos puntos fuertes, o sea, cosas que hacemos bien y cosas que nos cuestan más. Y en ese sentido, explicar, ¿no es cierto?, cuáles son las áreas que a su hermano le cuestan y cuáles son las áreas que él hace muy bien. Y siempre contestar en forma llana, clara, para que ella vaya de alguna manera acercándose lentamente a esta conclusión que ya luego sacará, ¿no es cierto?, cuando ya tenga la posibilidad de entender cuál es la diferencia que existe en profundidad. Gracias, Isabel. ¿Algún otro comentario ya de cierre, tanto de las salas como de los panelistas? Bueno, adelante, Cheo. Ok, bueno, ya cerrando el evento de nuestra parte, queremos reiterar los agradecimientos y recordar que tenemos pautado un cuarto día virtual con el autismo para el 27 de noviembre, el último miércoles de noviembre, dedicado al tema de los aspectos genéticos e epigenéticos del autismo. En relación al día de hoy, yo creo que ha sido una experiencia maravillosa, la que hemos tenido con 3 personas con una amplia experiencia desde la psicología clínica. El caso de Néstor López desde la Universidad de Michigan nos hizo una excelente exposición del momento en que estamos viviendo, particularmente este año con el cambio del DSM-4 al DSM-5, que implica una conceptualización realmente diferente de la aproximación a lo que es el síndrome de Asperger como categoría en el DSM-4 y simplemente como un aspecto de intensidad en el DSM-5. El enfoque de Néstor Reaño sobre la neurodiversidad creo que lo hemos disfrutado todos, está pendiente de repartirse, como igual que haremos con los otros panelistas, una grabación completa de toda la exposición que la distribuiremos a través de los canales de video a través del cual tenemos contacto con toda Iberoamérica, y muy agradecido a Néstor por este enfoque en relación a lo que es la neurodiversidad. Quedamos pendientes para la exposición completa. En el caso de Isabel, estamos muy complacidos
con todo su aporte vivencial, práctico y teórico elevado desde esa experiencia de madre y de psicopedagoga y de terapista de la familia, y que ha sido particularmente ilustrativa para las personas que son miembros de familias con niños de esta condición que han estado presentes en las distintas salas. Nuestro agradecimiento a todos los participantes y por supuesto a Red Clara por brindarnos toda la infraestructura técnica que ha hecho posible este encuentro virtual que recordamos el de noviembre dedicado a la genética del autismo. Gracias. Gracias, Cheo. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Yo quiero cerrar un poco con lo que significa esto desde el punto de vista de Red Clara. En este momento tuvimos una treintena de personas, o sea, casi 30 personas en 3 salas distintas en América Latina, una en Colombia, una en Venezuela y una en Argentina. Además de los 3 panelistas, una en Chile, Isabel, en la oficina nuestra allá en Santiago, y uno en los Estados Unidos y otro en Perú, y 10 personas que nos siguieron a través de streaming. Tuvimos registro porque interactuamos con ellos desde República Dominicana y desde Lima, Perú. Es decir, hay un impacto, una penetración importante de esta actividad, y no me queda otra cosa que agradecerle su disposición a los panelistas y su entusiasmo a la comunidad de autismo. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.